Hola, bienvenidos. ¿Cómo han estado? Vamos a hacer la segunda parte de Confesiones Anónimas. Mi novia está aquí de nuevo ayudándome, como últimamente siempre está. Y nada, vamos a estarle dando respuestas a sus situaciones, sus inconvenientes, sus preguntas. Me dejaron varias cosas interesantes en esta ocasión. Y nada, dentro vídeo, vamos allá. Espero que salga un video bastante interesante. Dice, me gusta una tipa que tiene novio, hablo con ella de vez en cuando y creo que le gusto. Oye, está interesante esa confesión. ¿Por qué crees que le gusta? A lo mejor tiene, no sé, evidencia de que le gusta, ya te lo ha demostrado. Tiene novio, ya eso es un terreno complicado, muchacho. Deberías buscarte una que no tenga novio. Porque, o sea, ¿por qué? Con tantas mujeres que hay en el mundo, ¿por qué tienes que gustarte una que tiene novio, ¿sabes? O sea, por favor, la vida. Mi consejo, si se lo hace al novio, te lo puede hacer a ti también. Con eso creo que te lo digo todo. Es literalmente lo que yo iba a decir. Para empezar, ¿cuál es la pregunta ahí? O sea, Es lo que estás confesando, sí. ajá, ¿te gusta una tipa que tiene novio? Una muchacha que tiene novio, una Sí, mujer. tipa dice. Ajá. ¿Y qué? Ajá. O sea, ahí cuál es la pregunta. No vas a hacer nada. Ella no va a Claro, dejar a su novio por ti. Y si lo deja por ti, después te va a dejar a ti por ella. claro. Es lo que estábamos diciendo. Si se lo hace a él, ¿por qué no te lo va a hacer a ti después? Ujú. Así que, muchachos, ya tú sabes, búscate otra pececita que esté libre. Dice, cuando estaba con mi ex, me enteré que ella, antes de ser novios, había estado con un man. Un man. Dicho man tenía novia, pero en esa misma fecha yo estaba con la novia del man. Se formó tremendo arroz con mango ahí. La ex de él, antes de estar con él, estuvo con un muchacho. Dicho muchacho tenía novia. Y esa novia entonces estaba con él. O sea, es un cuarteto Sí, amoroso así es tremendo. decir, había una pareja, Ujú. los cuales los dos eran infieles. Él estaba con una muchacha y ella estaba con otro muchacho. Y al final, esas dos personas, Los dos tarros. Terminaron. ajá, terminaron siendo pareja. Ay, Dios mío, las vueltas que da la vida. Qué interesante tú. Está buena esta historia, está buena para escribirla en algo. Es una historia de Hollywood, sinceramente, lo que te pasó, mi amigo. Y enterarte después, ¿sabes? Como que qué casualidad que te enteraste de que justamente era esa persona. Bueno, ya ¿Qué tú pasó. opinas de eso? Ya lo veo tan raro. Es como que Tiene eh, que ser mucha casualidad, ¿no mucha crees? casualidad, claro, ¿sabes? Es lo que te digo, por eso me parece una historia típica de película. Que podría ser fácil para una película y para una serie, ¿sabes? Lo que te pasó, mi amigo, fue de película. Pues supongo que sea un varón, claro. Eh, que lo que le pasó a mi amigo fue de película. Vamos a suponer que es un varón, Bueno, dice ella, a no ¿verdad? ser que sea Bueno, nadie sabe. una chica lesbiana. Por eso. Creo que este es el mismo, no sé, porque dice, ella no me habla, pero una historia mía no se pierde. Y el simp menos. Ah, no, espérate, no. Esa segunda parte no la leí. ¿Cuál? La de el simp. El simp. Es como que la persona que la simpea a ella siempre está pendiente de sus historias también. Ujú. Ella no me habla, pero no se pierde una historia mía, ¿no? Dijo. Ujú. Tú también estás muy pendiente, así ella ve tus historias, ¿no? Claro, y así el simp ve tus Y historias. al simp también. Ahí hay Es una decir, cosa, aquí creo que el creo único que los stalker tres. no, la única stalker no es ella. Sí. Creo que los tres están autostalkeándose. Sí. De una forma u otra, porque tú Un también estás triángulo de pendiente. amor. Sí, sí, sean felices los tres. Y ya. Mi novio habla con la ex, pero me dice que solo se llevan bien, aunque sabe que eso me molesta. Red flag ¿Que tremenda. tu ex qué? Red flag tremenda, digo yo. ¿Tú no crees? Ese hombre no debería ser tu novio. Claro. Ay, Jesucristo. Eso pasa mucho, que después ya en relación la gente se entera de que hablaba con el ex y eso. ¿Sabes? Ponte a pensar. Ella, yo me he puesto lo que sea. A ver. No es que hablaba. Está Habla. diciendo ¿Verdad? que habla con su ex, estando con ella. O sea, para empezar, a ti te da igual si él hablaba con su ex, pero está contigo Claro. y habla con su ex.
eso ya es un problema. Porque número uno, ¿para qué habla con su ex? Claro, ¿por qué? Si ya ahí todo tiene que estar terminado. Por supuesto. Y más, si ella dice que le molesta, ¿no? La pregunta es, ¿tú se lo dijiste a él? Tienes que decírselo, mira, me molesta esto, ¿entiendes? Me molesta que hables con tu ex. A ver. Tienes que decírselo, digo yo. Te lo voy a leer otra vez. Ujú. Dice, mi novio habla con la ex, pero me dice que solo se llevan bien, aunque sabe que eso no molesta. Aunque sabe, ya sí lo sabe. Ya hablaron. Si Sí, le sí. dice que solo se llevan bien, es porque ya hablaron. Claro, sí. Y sabe que le molesta. Y entonces se justifica con que se llevan bien. O sea, sigue hablándole. La típica. Claro, sí. Nos llevamos bien. Claro, porque yo te iba, o sea, yo no había entendido eso de que decía, él sabe que me molesta. Yo pensé que ella había dicho como que le molestaba. ¿Entiendes? Que a ella le molesta, pero como que él no estaba consciente de eso. Amiga, eso es una red flag tremenda, sinceramente. Porque sigue hablando con ella. Y más si sabe. Hombre. Y más si sabe que te molesta, ¿sabes? Si él está consciente de que te molesta, debería dejar de hacerlo. Y dile, mira, me sigue molestando esto. Y ponlo preciso, con todas las letras. Ponlo Si el preciso. hombre no cambia, cambia de hombre. Ya tú sabes, los mejores consejos aquí. Sinceramente habla con él, dile, oye, me molesta. Precísalo, Ya ¿sabes? habló con él. Pero que lo precise. A lo mejor hablo con él de chill, pero que lo precise. Que le diga, mira, esto me molesta. Pero sí. ¿Sabes? Ya, Dos, detente. tres veces. Yo sé, pero a lo que me refiero es que, ¿sabes? Tiene que precisarlo. A lo mejor ella no lo precisó. Tienes que ponerlo contra la espada y la pared. ¿No? ¿Tú crees que no? Claro. Estás defendiendo a los de tu raza. No. Lo que le estoy diciendo a ella que es lo que tiene que hacer. ¿Qué va a hacer? Tienes que... Pero si ya lo hizo. Hazlo de nuevo, una vez más. Y dile, oye, ¿Cuántas veces? Bueno. Habla con él una vez. Ya hablaste dos, hablaste tres. No cambia, cámbialo él. Mierda. No, es una refla tremenda, sinceramente. Pero ponlo contra la espada y la pared. Porque tú puedes... Hay formas y formas de hablar. Tú puedes hablarle a alguien, pero cuando tú pones a alguien contra la espada y la pared, ya sí toma otras medidas. Pero es que ¿por qué va a estar una persona que para que deje de hablar con su Bueno, ex, sí. que es algo lógico, tiene que ponerlo contra la espada y la pared? Porque incluso sabiendo que le molesta, sigue haciéndolo. Es su elección. Es verdad que es una refla tremenda. Es como, ¿sabes? Sal de ahí. Pero dice una vez más y si no, como dice ella, huye, ¿sabes? Como la película, huye de ahí. Porque es verdad que ya tú dijiste que te molesta, eso te va a seguir molestando, no es que se te va a quitar, te va a seguir molestando por más que entre comillas solo sean amigos. Es que de por sí no debe hablar con su ex. Claro. Ujú. ¿Por qué habla con su ex? A ver, ¿cuál se supone que sea El motivo. el tema? A no ser que tengan un hijo en común o algo así. No hay otro motivo por el que tenga que hablar con su ex. Claro, sí, es verdad. No, a ver, yo te digo, para mí no debería, eso para mí es una red flag tremenda. Esto. Muchacha, precísalo una vez más. Y como dice ella, precísalo una vez más, vaya, dale una. Déjalo. Y como dice ella, si no es eso, lo siento, ¿sabes? Oye, no puedo seguir con esto y ya. Es nuestro consejo más sincero. Ella no lo va a dejar tampoco. Por eso te digo que por eso tienes que precisarlo. Porque si está contando eso es porque va a seguirlo aguantando, ¿entiendes? Por eso es que donde viene la precisa. A lo mejor lo precisa y él deja de hacerlo. Ya habló con él. Que hable de nuevo. Él lo sigue haciendo. De todas formas, aunque ella haya hablado con él. No, a ver, es una red flag tremenda. Entonces, porque lo precise una, dos, tres veces, al final lo va a hacer o se va a poner tóxico o algo así. Ella no lo va a dejar. Yo te digo, déjalo, sería lo más lógico, ¿no? Sí, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer, porque si ya estás aguantando eso, significa que tú te molesta, pero igual lo soportas, no sé. Claro, por porque algún seguiste. La primera vez hubieras actuado diferente. motivo. Claro, porque eso a la primera debiste tomar acción. Sí, sí. Pero muy mal, muy mal. Huye. No te vas a casar con ese hombre, te lo advierto. Próxima pregunta. Bueno, próxima confesión. Ahí estamos confesándonos hoy. Dice, este o esta. Este o este. Le fui infiel a mi pareja al inicio, me arrepentí mucho y ya llevamos más de un año y no le he dicho nunca. ¿Qué le pasa a la gente con las comas? Que siempre nos ponen confesiones sin coma. Literal. ¿Sabes cómo? Aquí ¿Por hay qué? una sola coma.
¿Sabe, caballero? El uso de la Mira, goma. te voy a decir. Después de... A ver, le fui infiel a mi pareja al inicio, coma. Me arrepentí mucho, coma. Ya llevamos más de un año y no le he dicho nunca. Ya, Claro. te faltó una coma. ¿Tan difícil es? Ve a la escuela. Ve a la escuela y después ten pareja, porque si no, no puedes tener pareja. A ver, esta muchacha nos está... Bueno, esta muchacha o este muchacho, porque dicen pareja. Dice pareja. También son inteligentes, son medio... Son malos en Sí, ortografía, pero no son parece inteligentes. la duda aquella vez de me gusta una amistad. ¿O es Sí. algo de eso? Sí, amistad, no. A ver, Sí, era amistad. amistad, pero sí. era que le No me gustaba. acordaba. No, yo tampoco. Ajá. Whatever. Whatever. ¿Qué timing? A ver, nada. Tú dices que fue al inicio de la relación. ¿Cuánto llevan? Un año y algo, ¿no? Más de un año. Y tú nunca le has dicho Pueden nada. ser 6. Claro, más de un año, es verdad, también. También el dato está un poco engorroso. Bueno, ya es como que ha pasado tanto tiempo. Pero aún así, mi consejo, la mentira tiene patas cortas. La verdad siempre sale a la luz. No, esta mentira tiene bastante margen. Ha tenido margen cantidad, pero va a haber algo. Un día se te va a salir a la cara la mentira. Ya tú te sientes bien con él, supongo, porque tú dices que, ¿sabes? Como que lleva bastante tiempo. Y le fuiste infiel nada más una vez. Y fue al principio, ¿no? No especifica. No dice si una vez. Pueden ser 80. Ajá. ¿No? Se le fue infiel a mi pareja al inicio. No dice cuánto. Sabe una. Dice que se arrepiente, ¿no? Ella dice que se arrepiente. O él. Sí. Me arrepentí mucho. Y ya llevamos más de un año. No le he dicho nada. Por lo menos tiene algo bueno, que es que se arrepintió. Es lo único bueno que podemos sacar de aquí. Con pinzas. La infidelidad es una mierda. Es algo súper malo. Es algo que puede pasar, sinceramente. No podemos estar ciegos. Pero es algo malo. Es algo que nunca es bueno. La mentira también es mala. Pero eso ella lo sabe. O él. ¿Por qué digo ella? Sí, porque es una chica. Yo también. Bueno, Bueno, ella. vamos a decir. Bueno, esa persona lo sabe. Claro. Ese ser humano lo sabe. ¿Qué le estás diciendo? Pero es lo que te digo. Es una porquería lo que hiciste, pero por lo menos te arrepientes. Ya eso es algo. Otra cosa es no arrepentirse. Y sí, estarlo ocultando. Pero por lo menos se arrepiente. Y ¿Qué tú le algo de dirías? arrepentimiento. Bueno, que por lo menos tiene cargo de conciencia, ¿sabes? Significa que ella sabe que estuvo súper mal lo que hizo. Porque hay gente que lo hace y aún así se justifica. No, quería hacerlo, ¿entiendes? No, ella en ningún momento se justifica. Dice que se arrepiente. Esa persona. Creo que ahí tiene un punto, ¿sabes? Positivo. Entonces, ¿Qué le vamos a decir que haga? ¿Para ti se lo debería decir? me pregunto a ti. Yo creo que se lo debería decir. Es mi opinión. Muchacha se lo debería, o muchachos se lo deberían decir porque la mentira tiene patas cortas. Va a salir a la luz. Has tenido bastante margen. Mira, Has tenido margen. si quieres dejarlo o dejarla, díselo. Si quieres seguir con esa persona, no se lo digas. Ya. Pero si tú quieres terminar y quedarte con tu conciencia limpia, se lo dices. Pero a lo mejor se lo dice y no se lo toma. O sea, No ¿tú creo. crees? No creo. Pero imagínate si pasa más el tiempo y luego se entera por otra vía. Mientras más pasa el tiempo, pierde relevancia. Por ejemplo, una pareja que lleva 5 años, si a los 5 años se enteran que uno de los dos fue infiel en los primeros 2 meses, lo ignoran más fácil. Pero si llevan un año, no es tan fácil de ignorar. Es verdad, porque es más reciente. Claro, ya cuando pasa el tiempo hay más cosas que los unen y esas cosas pierden un poco de relevancia. Pero llevan un año. Si tú quieres terminar con esa persona y quedarte con tu conciencia limpia, díselo. A ver, siempre la verdad por delante, pero como quiera ya le mentiste. Claro. Entonces, si quieres seguir con esa persona, no se lo digas. No, es tan mal consejo. está bien porque al Es final... como lo más lógico. Es que también tú tienes que saber, uno conoce a la gente, ¿sabes? Y ella o él, perdona que siga diciendo ella, que ya tú sabes. Con el ella, yo siempre Dije ella y me volví a... Bueno, ella a lo mejor lo conoce bastante a él y a lo mejor piensa que puede reaccionar de una forma u otra. O sea, tú misma estudiate eso, es lo que ella te dice también.
Si quieres terminar la relación, díselo. O a lo mejor no es tanto si quieres terminar. Es más bien si tú crees que, o sea, que va a terminar, díselo. O sea, si tú crees que él te puede terminar, digo yo que se lo diga. El micrófono se puso. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Un sonido raro? Pausa técnica aquí. Volvemos luego de una pequeña pausa porque el micrófono está dando bateo. Parece que tiene falso contacto el cable. Nada, continuamos. ¿Está bien? Allá. Seguimos. A ver, muchacha. Seguimos diciendo muchacha, vaya, muchacho. Es lo que te dijo ella, es lo que te dijo ella. Si quieres terminar la relación, dile, mira, oye. No, pero yo también quiero saber, es decir, ¿qué opinas tú? Porque, Yo opino. yo siento que eso sería como lo más lógico, ¿no? Pero... Yo digo que va a llegar un momento que esto tiene que decir. A lo mejor puede decírselo después. sí. Depende, número uno, de cómo es la relación de ustedes. El contexto. No el contexto. ¿Cómo es la relación de ustedes? ¿Y qué tan abiertos a entenderse son? Están, Sí. diga. ¿Y cómo es él? Por eso te dije, tiene que ver mucho cómo es él también. Pero es que a cualquier persona que tú le confieses una infidelidad, a ver, también depende de cómo empezó la relación de ustedes, porque si ustedes se conocieron hoy y empezaron mañana, tal vez la otra persona va a entender mejor que le haya sido infiel, qué sé yo, a los 5 días de estar juntos, Claro. ¿no? Pero si ustedes empezaron de una forma diferente, se conocieron más tiempo y todo eso, Es más heavy. sí, es muy heavy. Sí. Claro. Entonces depende, número uno, de cómo empezaron, de cómo es la relación de ustedes y cómo es su comunicación. Pero igualmente, lo lógico, si a ti no te da tanto miedo Perderlo. perderlo, que te dejen, díselo. Pero tienes que estar consciente de que es una gran opción Sí. que te dejen. Sí. Por eso te digo, tiene que ver mucho con el contexto, o sea, con cómo ellos son como pareja, como tú misma dijiste. ¿Sabes? Porque tú a lo mejor sabes cómo va a reaccionar él, pero es lo que ella te dice, a lo mejor, ¿sabes? Tienes un gran riesgo de que se lo tome a mal. Se lo va a tomar a mal, pero tienes un gran riesgo de que quiera terminar, ¿sabes? Entonces, si tú quieres seguir con esa relación, no se lo digas. A ver, que siempre es bueno llevar la verdad por delante. Claro. O no, por lo menos no se lo digas ahora. Digamos. Depende. Si tú crees que si lo dices ahora y él lo puede entender, ya te arrepentiste y ya lo hiciste. Ya está hecho. Ya lo has hecho. Si tuviste saya o pantalones para hacerlo, ahora tienes que tener saya o pantalones para asumirlo, ¿sabes? ¿Qué? Que si tuvo el valor de hacerlo, tiene que tener valor para asumir lo que hizo. E ir por delante, ¿sabes? Y ponerle el pecho a la situación. Que ya, o sea, que ya ella como tú dices, ya ella lo hizo. Eso no lo puede cambiar. Ella cogió el valor de hacerlo. Si es un chico, seguro se va a quedar flipando cuando escuche ella. Pero debe ser, tú y yo asumimos que es una muchacha. No sé, por la forma de escribir. Bueno, Quien sea, vaya. yo Ya, a lo que me refiero es que ya lo hizo. Es decir, ya se ha hecho. ya lo hiciste. Entonces, está bien, ya te arrepentiste. Con tu arrepentimiento no vas a hacer nada. ¿Ok? Totalmente. Entonces, lo que tienes que pensar es, ¿quieres seguir con esa persona o no quieres seguir con esa persona? Y tú misma encontrarás cómo solucionar ese problema. Pero es lo que digo. Es decir, si se lo dices, Tienes un gran riesgo. tienes un riesgo se me olvidó esto. Un riesgo de el 95% de que te dé. Sí, sí. Si quieres seguir con él o con ella, de pinga. Seguimos diciendo él o ella. Si quieres seguir con esa persona, no se lo digas, por lo menos por ahora. Más adelante, a lo mejor en un futuro, se lo puedes decir. Mira, cuando estoy todo empezando, ¿sabes? Pasó esto. Algún momento yo creo que se tiene que decir, porque chica, todo se sabe.
En algún momento algo va a pasar que él se va a enterar. Y es peor enterarse por otra gente. Cuando tú te enteras por otra gente es más difícil perdonar que cuando te enteras por la persona que te lo está confesando. En mi opinión. Porque te sientes menos engañado. Porque por lo menos te lo está diciendo, ¿sabes? Así que esa es nuestra opinión. Creo que puedes tomar bastante de aquí. Hablamos bastante de tu caso porque da bastante que hablar. De hecho, yo no sabía qué decir en tu caso. Es que está muy Es complicado. complicado, ¿sabes? Pero bueno, te estás Yo confesando. no sé qué decir. Escríbeme. Dios mío. No sé ni qué decir. Tampoco, es que está complicado. Y sinceramente, ya te confesaste, lo hiciste y sigue con tu vida normal. Y como te dije, cuando pase el tiempo ves. Habla ahora o calla para siempre. Claro. ¿Tú crees? Si quieres decírselo ahora, díselo. Si no, no se lo digas nunca. Y ya, sí. Si tú tienes eso en tu mente, de que no sabes si decírselo, si no decírselo, whatever, habla ahora o calla para siempre. Y también depende de qué tanto le afecte a ella. O sea, si ella tiene la conciencia muy jodida, ¿sabes? Bueno, llevo 1 año y pico con él, lo que ¿Verdad? significa que Que tanto no le ha afectado. no es que tanto no le haya afectado, pero que Lo ha sabido está llevar, bien. claro. Ajá. Entonces, habla ahora o calla para siempre. Si se lo vas a decir, díselo y asume las Claro. consecuencias en caso de que las haya. La consecuencia de tus hechos. Ajá. Si no, ya sigue hasta el final. Si llevan 1 año y pico, ya imagínate. Qué funable. No, está Pero bien. es que es la verdad. No, es verdad, ¿Qué vas sí. a hacer? Ya no se lo dijiste en el momento. Se lo vas a decir cuando lleven 5 años. Entonces, si nunca se lo dijiste y ahora es que te lo estás planteando, bueno. Pero es más perdonable, como tú dijiste ahorita, dentro de un tiempo que ahora. Depende de la persona. Casi siempre sí, pero depende de la persona. Muchacha o muchacho, la tienes, es muy complicado, ¿sabes? Piensa en lo que vas a hacer y cualquiera de las dos cosas que tú tomes, creo que va a estar bien para ti. Es como te dijo ella. Si quiere continuar la relación, Nada más lo de esa confesión se llevó yo creo que la mitad del la video. mitad del video, la confesión esta. Es que es algo como que es demasiado abierto, ¿sabes? Es como que puede tener varias interpretaciones. Porque ella también puede querer seguir con él. Y es lo que tú dices, si lo deja, o sea, si se lo dice, tiene un riesgo muy grande de que lo deje, Sí. Y ¿sabes? te va a doler más que no decírselo. Es la verdad. Entonces, Piensa tú lo que vas a hacer y bueno, allá tú con tu conciencia. No, eso es cosa Cada tuya. cual. Cada cual con lo suyo. Creo que podemos pasar a la siguiente. No sé si creo que te pudimos dar nuestro punto de vista. Está complicado, tu caso está demasiado complicado. Creo que es el más complicado del que nos hemos topado hasta ahora. En sí. estas 2 sesiones de consultorio, ¿sabes? Hay otros, pero no los voy a leer. Ujú. No los voy a leer. No, No, ¿cuál hay? porque son cosas. Sí. Sí. O sea, ya. Sí. ¿Ya acabamos ya? Sí. Bueno, ya saben, mi gente, acabamos el vídeo. Creo que ya con este caso No, sobra. sobra para el video completo porque hay cosas que nos pusieron que son cosas que no, o sea, que no pueden ser analizadas, ¿entiendes? Porque son disparates. Nos pusieron 2 disparates ahí que, bueno, siempre va a pasar, lo sabemos. Y más mis amistades que creo que se prestan para eso. No sé quiénes fueron, pero me imagino 2 o 3 personas que pusieron No sé disparates. quiénes fueron. Pero ya ustedes saben, espero que les haya gustado el video, que les haya servido, que puedan tomar lo mejor de cada cosa que dijimos y al final crear ustedes su propia opinión o su propia percepción de sus situaciones y de sus experiencias. Gracias por confesarse, creo que hoy fue más una confesión que una búsqueda de respuesta. Fue más una confesión porque como que hubo una que dijo, oye, me pasó esto y lo otro y tumba. Ya sabes, como una confesión. Aquí venimos a... Está bien, te perdonamos. Ya está perdonada por nosotros. ¿Sabes? Somos como. Unos curas. Sí. Como el cura de Mentes Criminales. Estábamos viendo Mentes Criminales. Hay un episodio que es en España y un asesino va a confesarle al cura todo lo que hace y el cura le dijo, está perdonado y ya. Acabas de decir una palabrita. ¿Cuál? Cura. Perdonado. No.
YouTube, lo siento, esto tengo que arreglarlo en edición. Así que nada, ya saben, muchas gracias por ver, por llegar hasta aquí. Si llegaste hasta aquí eres un campeón. Gracias por dejarnos tu like, si lo has hecho. Si no, y déjame también en tus comentarios. Por cierto, hubo una persona que en el pasado hizo unos comentarios espectaculares, ayudando a la muchacha. Eran unos testamentos. Ayudando a la muchacha. Bueno, no, puso uno para el fútbol. Puso uno para casi todo el mundo. Muchas gracias por eso. Espero que lo hagas de nuevo. Cada cual en los comentarios puede dejar su opinión sobre cada tema. Y ya saben, espero que les haya gustado el video. Aquí estamos, Brenda y yo para ustedes. Nos vemos.